Al terminar la Segunda Guerra Mundial, muchas construcciones, objetos y secretos del Tercer Reich quedaron ocultos, enterrados o simplemente olvidados. Con el paso del tiempo, se han descubierto estructuras subterráneas, laboratorios ocultos, armas experimentales y hasta trenes cargados con oro y tesoros robados. A lo largo de los años, se han descubierto piezas personales como la pistola Walter PPK de Adolf Hitler, encontrada en su búnker, el anillo de Hermann Göring, cargado de símbolos nazis, y el lujoso tren personal de Hitler, equipado como cuartel móvil. Pero no solo fueron reliquias, también quedaron ocultas estructuras como el gigantesco complejo subterráneo de Projekt Riese en Polonia, diseñado como cuartel general secreto, el Berghof, la residencia alpina de Hitler en Baviera, y el búnker del Führer en Berlín, donde pasó sus últimos días. Estos son los secretos más escalofriantes de la Alemania nazi encontrados en los últimos años, descubrimientos que revelan hasta dónde llegó la oscuridad del Tercer Reich. La guarida del lobo, el centro de comando estratégico del Reich. En los densos bosques de Gierloth, Polonia, se encuentran los restos desmoronados de uno de los complejos más secretos y fortificados de la Alemania nazi, la guarida del lobo, el primer cuartel general militar de Adolf Hitler en el Frente Oriental, un intrincado y enorme complejo de búnkeres camuflados, desde donde dirigió los acontecimientos que sellarían el destino del Tercer Reich. Construido como el cuartel general principal de Adolf Hitler para organizar el ataque contra la Unión Soviética, este fortín era más que un simple centro de mando. Era una fortaleza del terror, compuesta por 80 edificios con distintos usos. Estaba rodeada de 50 búnkeres, trampas explosivas, nidos de francotiradores, alambre de púas y un laberinto de túneles subterráneos diseñados para satisfacer el deseo de un líder paranoico y megalomaníaco que desconfiaba de cada sombra y temía ser asesinado a cada paso. Incluso hoy, décadas después de la guerra, los visitantes que pueden visitar la guarida del lobo se sienten desconcertados ante sus inquietantes restos. Enormes losas de hormigón yacían esparcidas por todo el lugar, destrozadas por las tropas alemanas desesperadas por mantener ocultos sus secretos. Aún así, uno de los aspectos más importantes frente al hallazgo de la guarida del lobo fue su compleja red de corredores ocultos y las extraordinarias rutas de escape, que curiosamente estaban diseñadas para destruir el complejo en caso de que el enemigo lograra infiltrarse o capturarlo. Este hecho reveló la desesperación de los nazis por asegurar una salida o, al menos, morir en el intento. En las inmediaciones del complejo principal, teatro de operaciones de Hitler, se colocaron trampas explosivas en secciones cruciales para que grandes porciones de terreno pudieran destruirse instantáneamente frente al avance de los enemigos. Los ingenieros cubrieron los búnkeres con redes de camuflaje para evitar la detección por parte de los aviones de los aliados, y se montaron cañones antiaéreos cerca para contrarrestar posibles bombardeos. No obstante, el evento más famoso vinculado a este siniestro complejo se produjo el 20 de julio de 1944, cuando el coronel Klaus von Stauffenberg intentó acabar con la vida de Hitler con una bomba de maletín, como parte de una conspiración interna que pasó a la historia bajo el nombre de Operación Valquiria. Aunque la situación exacta del atentado es al día de hoy poco clara, lo cierto es que la explosión arrasó el complejo, pero Hitler sobrevivió, aunque el intento fallido de asesinato lo dejó varias lesiones. Luego del fracaso del Plan Valquiria, las medidas de seguridad aumentaron y se agregaron más barreras y trampas, pero, a pesar de sus formidables defensas, las fuerzas soviéticas finalmente llegaron al sitio a principios de 1945, lo que provocó que las tropas alemanas en retirada decidieran detonar cientos de explosivos, reduciendo la guarida a ruinas. Actualmente solo quedan enormes fragmentos de hormigón y algunos refugios derrumbados, que recuerdan a los visitantes el terror y el secretismo de un régimen que alguna vez conspiró dentro de esos muros para intentar conquistar el mundo. Proyecto de Riese, el gigante complejo armamentístico subterráneo que nunca vio la luz. En lo profundo de las montañas de los Búhos de Polonia yace uno de los vestigios más enigmáticos de la Alemania nazi. Se trata de un extenso complejo de túneles,
que habría sido construido entre 1943 y 1945 en la región de la Baja Silesia, en Polonia, que se conoce como el Proyecto Der Riese o El Gigante. Esta red subterránea contaba con corredores que se extendían por kilómetros para conectar cámaras subterráneas y fue parte de un proyecto masivo orquestado por las SS que utilizaron trabajadores forzados para llevarlo adelante. Algunos historiadores creen que el plan era crear un centro de comando seguro para funcionarios de alto rango y hasta una réplica del Führerbunker para albergar a Hitler en su dominación del frente oriental, mientras que otros argumentan que podría haber estado destinado al desarrollo de armas avanzadas o al almacenamiento de recursos. Aunque su destino nunca fue confirmado, ya que el proyecto quedó trunco tras la caída de Berlín frente a la Unión Soviética, los historiadores coinciden en que la magnitud del proyecto era impresionante. Miles de prisioneros trasladados desde varios campos de concentración trabajaron forzadamente en condiciones brutales, excavando rocas y vertiendo hormigón en una asfixiante oscuridad. En ciertas secciones aparecieron sistemas de ventilación, pesadas puertas blindadas y líneas de ferrocarril, lo que indica un gran diseño destinado a resistir fuertes bombardeos. Incluso hoy en día, el laberinto inacabado parece inquietantemente abandonado en mitad de la construcción, como si sus creadores desaparecieran de la noche a la mañana. De hecho, existen varios mitos vinculados a esta extensa y misteriosa red, de los que hablaremos más adelante. En la actualidad, el proyecto Der Riese puede ser visitado de manera turística, y aquellos que ingresan en los túneles sufren tremendos escalofríos pensando en lo macabro de su edificación. Los últimos colosos del Reich, las implacables Torres Flak. Elevándose como fortalezas monolíticas sobre el horizonte de Berlín, las Torres Flak estaban entre las estructuras de defensa más formidables de la Alemania nazi, colosales búnkeres en altura, culminados con una brutal corona de piedra que fueron construidos para proteger a los civiles de los devastadores ataques aéreos de la Fuerza Aérea Británica. Construidos en los últimos años de la guerra, estos enormes bastiones de hormigón armado albergaban baterías antiaéreas y proporcionaban refugio a unos 10.000 civiles, e incluso fueron utilizadas para proteger munición, documentos clasificados y obras de valor incalculable. Mientras Berlín se preparaba para la inminente destrucción, cada complejo de torres se erigía orgullosa como una fortaleza autónoma, repleta de equipos de radar, de artillería pesada y reflectores que podían escanear los cielos en busca de bombarderos enemigos. En total, el Reich construyó 8 complejos de torres antiaéreas, 3 en Berlín, 2 en Hamburgo y 3 en Viena. Las fortalezas se dividían en 2 tipos, las torres G, que estaban diseñadas para el combate directo con armas hasta los dientes y equipadas con varios equipos de cañones antiaéreos Flak, 4 de calibre 12.8 centímetros. Por otro lado, estaban las torres L, o guía, que contaban con radares, equipamiento de mando a distancia y servían para organizar la táctica y estrategia defensiva. Cada complejo constaba de una torre de cada tipo, y si bien algunas medían unos 43 metros de alto, las de Berlín llegaron a alcanzar los 70 metros. Durante las últimas etapas de la guerra, estos enormes búnkeres se convirtieron en bóvedas críticas, donde se almacenaron artefactos culturales de museos y archivos. A pesar del intenso bombardeo, los gruesos muros de hormigón de las torres resistieron los golpes de los aliados con un daño estructural mínimo, demostrando una superioridad estructural inigualable. Cuando las fuerzas soviéticas se abrieron paso hacia Berlín en 1945, descubrieron que estas fortalezas se habían convertido en los últimos y frenéticos refugios para los defensores desesperados. Hoy en día todavía quedan algunos restos como ruinas erosionadas de un conflicto que dejó a Berlín reducido a cenizas. En la actualidad, algunas torres como las de Viena siguen en pie, recordando el colosal tamaño que tenía la ingeniería militar del Tercer Reich. La mina de sal de Altaussee, el siniestro atelier de lujo de Hitler. Mientras las fuerzas aliadas se acercaban al territorio ocupado por el Tercer Reich, los funcionarios alemanes se apresuraron a salvaguardar los bienes culturales saqueados. Si bien existieron cientos de bóvedas escondidas,
Uno de los tesoros más grandes y espectaculares fue la mina de sal de Altaussee, en Austria, donde los nazis escondieron en secreto miles de pinturas, esculturas y otros artefactos valiosos. Nazis de alto rango supervisaron la reubicación de obras realmente invaluables, provenientes de toda Europa, con la esperanza de preservarlas para que formen parte del acervo cultural del imperio nazi de la posguerra. Entre las obras robadas se encontraba el Políptico de Gante, una obra maestra de la pintura de Jan van Eyck, además de obras de Camille Bernier, Miguel Ángel y muchos más. Estamos hablando de piezas que, al día de hoy, valen cientos de miles sino millones de euros individualmente y forman parte de las colecciones privadas más importantes del mundo. No obstante, las duras condiciones dentro de la fría y laberíntica mina amenazan la integridad de estos frágiles artefactos, ya que la humedad, el frío, los desprendimientos y otras condiciones hostiles representaban un grave riesgo. Para prevenir esto, los oficiales de la SS encargados del proyecto obligaron a los trabajadores forzados a construir enormes cajas de madera, enrollar grandes lonas impermeables y levantar muros protectores. Finalmente, cuando se avecinaba la derrota de Alemania, la cúpula nazi optó por la opción de la tierra arrasada y se dio la terrible orden de destruir ciertas obras de arte para evitar que cayeran en manos de los aliados. Si no estaban en manos de Hitler, no estarían en poder de nadie. Afortunadamente, los mineros locales que se habían organizado en una pequeña resistencia pacífica lograron sabotear en secreto el plan de las SS, utilizando explosivos falsos o desviando bombas para que estallaran lejos de áreas críticas. Una vez que la región cayó bajo el control aliado, el programa de monumentos, arte y archivos, más tarde conocido como los Monuments Men, corrió contrarreloj para recuperar y documentar los tesoros escondidos en la mina de Altaussee. Cuando el presidente Franklin D. Roosevelt ordenó el barrido cultural en el emplazamiento, esta misión de búsqueda del tesoro se convirtió en uno de los mayores esfuerzos de recuperación de arte en la historia moderna. La desaparición imposible. El misterioso paradero de la cámara de ámbar. La Segunda Guerra Mundial dejó muchos misterios inquietantes, pero el desvanecimiento de la cámara de ámbar sigue siendo uno de los más extraordinarios. ¿Cómo podría desaparecer una habitación entera, plagada de oro y tesoros? Aunque parezca la trama de una loca película, esto sucedió, y hasta el día de hoy sorprende a los historiadores más escépticos. Originalmente, esta habitación se diseñó como una deslumbrante obra maestra espacial de 55 metros cuadrados, con las paredes recubiertas por paneles de ámbar, alcanzado un total de 6 toneladas de este costoso material, y adornada con esculturas y espejos de oro y otros artefactos de piedras preciosas invaluables. Construida a comienzos de los 700 en Berlín, en 1716 la habitación fue regalada al zar Pedro el Grande e instalada en el Palacio de Catalina, ubicada en la Villa de los Zares, cerca de San Petersburgo, convirtiéndose en la 8ª maravilla del mundo, y allí se mantuvo hasta la invasión de la Alemania nazi contra la Unión Soviética. Cuando las fuerzas del Reich capturaron el Palacio de Catalina, hicieron lo impensable. Los nazis se robaron la cámara de ámbar. Toda la habitación fue desmantelada y transportada al castillo de Königsberg, donde fue vista por última vez, antes de desaparecer sin dejar rastro. Si bien su desaparición por sí sola es escalofriante, lo que hace que la cámara de ámbar sea uno de los misterios más grandes alrededor del poder del nazismo, son las oscuras leyendas que la rodean. Algunos historiadores proponen que fue escondida en un búnker nazi secreto, equipado con trampas para evitar que fuera descubierto. Otros afirman que fue cargada a bordo del barco Wilhelm Gustloff, que desapareció misteriosamente en el mar Báltico, supuestamente torpedeado por un submarino soviético, posiblemente transportando la cámara y otros tesoros saqueados. Fuentes no oficiales aseguran que muchos buscadores de tesoros fallecieron de manera misteriosa mientras buscaban la cámara de ámbar, un mito que alimentó la creencia de una maldición alrededor de la desvanecida maravilla del mundo. Lo cierto es que la persecución de la cámara continuó durante décadas, barriendo túneles secretos, minas abandonadas y ruinas devastadas por la guerra. Algunas partes fueron encontradas en el castillo de Königsberg, el cual fue brutalmente bombardeado por la Fuerza Aérea Británica en 1944, siendo reducido casi a cenizas.
Hay quienes aseguran que la mayor parte de la cámara fue destruida junto con el castillo, aunque algunas otras partes, como algunos mosaicos y decoraciones individuales, fueron halladas en Alemania, Italia y destinos extraños, llevando a pensar que la impresionante habitación fue despedazada y enviada a cientos de destinos dentro de la Europa ocupada. En 2003 se inauguró una cámara de ámbar reconstruida, que incluye algunas de las partes que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial y que fueron recuperadas por los aliados. Sin embargo, el destino de la octava maravilla del mundo original jamás fue hallado y continúa quitando el sueño a los historiadores y plagando los sueños de los buscadores de tesoros de todo el mundo. El poder del mal, la horripilante creación del reactor nuclear en Haigerloch. A finales de 1944, los físicos alemanes se apresuraron a desbloquear la energía atómica para uso militar, una capacidad que hubiera cambiado para siempre el destino de la guerra. En la pequeña ciudad de Haigerloch, en el suroeste de Alemania, un grupo selecto de investigadores nazis se mudaron a una bodega de una cervecería que fue convertida en un impresionante laboratorio secreto. Allí comenzaron a montar un reactor nuclear basado en agua que buscaba replicar los resultados del proyecto Manhattan norteamericano y darle a Hitler el arma definitiva. Construido debajo de la tierra y cubierto por un búnker defensivo para protegerlo de los bombardeos y de la detección aérea, el reactor comenzó a ser testeado a comienzo de 1945, con los aliados pisando las fronteras del Tercer Reich. El proyecto, conocido como B8, fue dirigido por científicos como el legendario Werner Heisenberg, quien lideró un equipo que intentó febrilmente crear una reacción en cadena autosostenida, un paso que podría haber cambiado el curso de la historia. Pero la guerra se acercaba a su fin, y la evidencia de la caída de Alemania afectó al desarrollo del reactor. Las limitaciones de recursos con la que contaban los investigadores, los cortes de las cadenas de suministros y los constantes bombardeos por parte de los aliados lograron paralizar el avance de la tecnología nuclear nazi. Los envíos de agua pesada desde Noruega, recurso fundamental para hacer funcionar un reactor, fueron saboteados repetidamente por las fuerzas aliadas. A medida que los enemigos se acercaban a Alemania, el éxito del equipo se alejaba, aunque sus experimentos finales seguían bajo la atenta mirada de los jefes de las SS, que ya estaban totalmente desesperados por obtener alguna ventaja. En 1945, con la guerra prácticamente ganada, los norteamericanos lanzaron la Operación Alsos, un esfuerzo coordinado por el Proyecto Manhattan, que buscaba infiltrar, recuperar y reconducir todas las investigaciones nazis en el campo de la energía atómica. No tardaron demasiado en descubrir el emplazamiento secreto en Haigerloch, y cuando lanzaron la redada contra el laboratorio, se encontraron con un descubrimiento escalofriante. El reactor estaba muy cerca de ser terminado e intacto, con cubos de uranio suspendidos en varillas, lo cual insinuaba lo peligrosamente cerca que habían estado los nazis de desbloquear la energía nuclear. Temiendo lo que podría haber sido, los expertos aliados rápidamente desmantelaron el reactor y tomaron sus componentes para analizarlos. El sitio subterráneo se transformó más tarde en un museo donde se encuentran los restos del aparato del reactor en la cueva original, una reliquia inquietante de una aterradora posibilidad de una bomba nuclear nazi. El alijo secreto del Reich, el inmenso tesoro de la mina de Merkers. A medida que avanzaba la invasión aliada, las autoridades de alto rango de la Alemania nazi se apresuraron a ocultar enormes reservas de oro y divisas, que habían saqueado a millones de judíos, gitanos y otras víctimas de la Europa ocupada. Pero cuando las tropas estadounidenses entraron en la ciudad alemana de Merkers, en abril de 1945, se toparon con uno de los descubrimientos más asombrosos y deslumbrantes de la guerra, un inmenso tesoro secreto enterrado en lo profundo de la mina de sal de la zona. Los soldados no esperaban descubrir una de las reservas de oro más grandes del mundo cuando descendieron varios kilómetros bajo tierra, y por eso quedaron completamente desconcertados al ver una enorme horda de bolsas apiladas en enormes túneles hasta donde alcanzaba la vista. Al comienzo, creyeron que podría tratarse de materiales de construcción o municiones, pero la sorpresa fue aún mayor
cuando vieron que las bolsas de arpillera que inundaban el lugar estaban repletas de lingotes y monedas de oro y de plata. Gran parte de los fondos del Reichsbank y otros activos confiscados habían sido transportados allí, esperando un supuesto triunfo de Hitler para poder blanquear los bienes robados. Pero los túneles de la mina de sal llevaban a lugares muy profundos, y las toneladas de oro era solo el comienzo de los hallazgos. Más adelante, los aliados encontraron más tesoros escondidos, cajas enteras con obras de arte confiscadas, objetos personales robados a las víctimas del Holocausto y montones de monedas y billetes de origen extranjero. Estos descubrimientos revelaron el alcance total de la despiadada operación de saqueo y expropiación de los nazis y llevaba claridad en la increíble transferencia de riquezas que se había dado en Alemania durante la década de los 30 y llevaba cimentado el régimen de Hitler. Muchos elementos fueron filmados y fotografiados, ya que cada artefacto contaba una sombría historia de saqueo y sufrimiento. Además de los metales preciosos, los elementos recuperados incluyen pinturas de notables colecciones europeas tomadas como botín de guerra. Los miembros de The Monuments Men, una unidad aliada especializada en la búsqueda de tesoros y revalorización patrimonial, se apresuraron a asegurar las obras maestras robadas, mientras que los principales líderes aliados, incluido el general Dwight D. Eisenhower, viajaron a la mina para presenciar de primera mano el increíble descubrimiento. La documentación y las fotografías de la mina Merkers se convirtieron en pruebas cruciales en procesos posteriores contra funcionarios y oficiales nazis y sirvieron para hallar los responsables del saqueo y los crímenes cometidos en los territorios ocupados, además de que sirvió a los historiadores a tener una comprensión más amplia de la siniestra dimensión económica que sobrevolaba al Tercer Reich. El legado venenoso, la cacería del submarino tóxico U-84. En febrero de 1945, el submarino alemán U-84 se embarcó en la Operación César, una peligrosa misión que implicaba transportar de incógnito componentes de aviones de acero de alta calidad y mercurio líquido hasta un destino secreto en Japón. Esta valiosa carga estaba destinada a reforzar la colaboración del Eje en tecnología de armas avanzadas, para brindarle al imperio del sol naciente un poco de aire frente a la asfixiante avanzada norteamericana. Sin embargo, los alemanes no contaban con un factor inesperado. Los aliados habían descifrado los métodos de encriptación para mensajes de radio del Eje y estaban al tanto de la operación y de la ruta que debía cubrir el U-Boot. Rápidamente, el submarino británico HMS Venturer partió desde el puerto de Lerwick para cazar la nave alemana. El 6 de febrero de 1945, el Venturer interceptó al U-84 frente a la costa de Noruega y se cruzaron en una impactante batalla de torpedos en lo que se convertiría en el único duelo submarino registrado de la historia. Después de una tensa cacería, los submarinos se cruzaron en un lento combate, en el que Venturer le lanzó 4 torpedos al U-84, el cual logró esquivar los primeros 3, pero fue impactado por el último. Pese a los desesperados intentos de la tripulación de 73 hombres para evitar la desgracia, el U-84 se hundió al fondo del océano, arrastrando consigo la vida de sus operarios y su mortífera carga. En el año 2003, los restos del U-84 fueron encontrados en el fondo del mar, develando un escalofriante desastre. La estructura del submarino se había roto, liberando 67 toneladas de mercurio tóxico que contaminaron unos 30.000 metros cuadrados de las aguas circundantes. Los contenedores llenos del venenoso elemento representaban un enorme peligro para el medio ambiente, lo que llevó a las autoridades noruegas a proponer un plan de contención que tardó más de 10 años y costó el equivalente a unos 200 millones de euros. Debido a que retirar los restos del U-84 era extremadamente peligroso, debido a que el movimiento podía esparcir aún más el mercurio, además de que el submarino tenía torpedos y minas activas en su interior, los noruegos decidieron cubrir los restos con 100.000 toneladas de arena y roca, estratégicamente colocadas. Esto logró reducir la fuga de materiales nocivos y el U-84 terminó sepultado hasta el día de hoy, donde yace en una tumba submarina atentamente vigilada por las autoridades ambientales. La línea fantasma, la desaparición del tren del oro nazi.
Según algunos historiadores apócrifos, en los últimos días de la guerra, las autoridades nazis en Polonia recibieron la orden de mover el oro y tesoros expropiados en las zonas ocupadas hacia Alemania, creyendo que así podrían apoderarse de esos recursos y esconderlos de los aliados. Ya hemos mencionado algunas bóvedas desesperadas, como la mina de sal de Merkers o las Torres Flak. Sin embargo, existe un mito que es aún más extraño. De acuerdo a estos historiadores, los nazis habrían cargado un enorme tren con lingotes de oro, obras de arte y artefactos preciosos, que partió de Breslavia y debía parar en varias estaciones polacas hasta su destino en Alemania. Sin embargo, el tren, que supuestamente se detuvo en la estación de Friburgo en Silesia, desapareció luego de retomar su viaje. La idea de un tren de carga desvaneciendo en el aire es propia de una película de ciencia ficción, pero todo indica que, o bien el tren jamás existió, o los nazis utilizaron algún tipo de ruta alternativa secreta para sacarlo del radar de los aliados. Por una parte, los historiadores sostienen que la historia es posible, no solo porque hay registros de artefactos y obras de arte que fueron saqueadas por los nazis y jamás recuperadas, como la ya mencionada Cámara de Ámbar, sino que además el supuesto recorrido del tren fantasma coincide con las distintas bóvedas de tesoros sobre las que hablamos, como la mina de Merkers y el proyecto der Riese, entre otros. Durante décadas, el paradero del tren del oro nazi permaneció como mito entre historiadores y aficionados a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, esta historia resurgió con fuerza en la cultura popular europea en 2015, cuando dos empresarios mineros afirmaron haber localizado pruebas de la existencia de un tramo de vías de ferrocarril ocultas bajo tierra cerca de la ciudad de Wałbrzych. Estos hombres no dieron demasiados detalles, ya que exigieron al gobierno polaco una alta suma de dinero y un contrato de garantía de que ellos y sus empresas tendrían la exclusividad de las obras para la búsqueda del tren. Pero la información básica se filtró, y cientos de cazadores de tesoros acudieron en masa a la zona para investigar por su cuenta, estimulando exploraciones geológicas, topográficas y gestionando con las autoridades permisos de perforación. Gracias a la insistencia y el esfuerzo de los cazadores de reliquias, los funcionarios polacos aceptaron llevar adelante una búsqueda subterránea en lo que se conoció como el kilómetro 65 de Baja Silesia. El gobierno supervisó parte de los esfuerzos de excavación, pero lo cierto es que no apareció ningún resto verificable de un tren blindado, ni mucho menos tesoros perdidos. Los críticos argumentaron que el mito local, alimentado por testimonios anecdóticos, eclipsaba la falta de pruebas tangibles. No obstante, el rumor persiste, a menudo vinculado a un complejo de túneles más amplios, una idea conspirativa que asegura que existen pasajes ferroviarios secretos que unen la Cancillería alemana con distintas zonas del frente oriental. No obstante, no todos salieron perdiendo con esta historia, ya que las autoridades municipales del lugar aprovecharon la atención que el mito estaba generando en todo el mundo y lo utilizaron para potenciar el turismo en Wałbrzych. Los medios locales cubrieron todos los acontecimientos menores, desde inusuales lecturas de radar de penetración terrestre, y realizaron extensas entrevistas para desandar los registros históricos, señalando las rutas que realizaron los trenes alemanes en los últimos días de la guerra. La fascinación por el tren de oro nazi sigue siendo un recordatorio aterrador del caos desesperado dentro del Tercer Reich frente a su inevitable caída. El impactante ovni nazi, la infame campana de Hitler Die Glocke. Mientras el Tercer Reich se desmoronaba, surgieron rumores sobre una superarma nazi ultrasecreta, un dispositivo tan avanzado que iba a cambiar el curso de la guerra en el último minuto. Lo cierto es que este mito acompañó al descubrimiento de decenas de superarmas nazis, conocidas como las Wunderwaffe o armas maravillosas. Si bien algunas de estas se llevaron a cabo, la mayoría no pasó de ser una loca idea de los ingenieros cercanos a Hitler, quien era propenso a fantasear con diseños propios de la ciencia ficción. Pero hubo un proyecto en particular que, hasta el día de hoy, confunde a los investigadores e historiadores. Estamos hablando de Die Glocke, que significa la campana. Esta enigmática máquina se convirtió en uno de los misterios más escalofriantes y controvertidos de la Segunda Guerra Mundial. Die Glocke es descrito como un aparato hecho de un metal duro y pesado,
con un diámetro aproximado de 2,7 metros y una altura entre 3,7 y 4,6 metros, teniendo una forma similar a la de una gran campana. De acuerdo a los planos y reportes encontrados por los investigadores, este aparato contenía 2 cilindros contrarrotativos que serían llenados con una sustancia parecida al mercurio, de color violeta. Este líquido metálico, cuya existencia no se comprobó jamás, tenía el nombre clave de Serum 525 y era almacenado en un termo alto y delgado, de 1 metro de alto y encapsulado en plomo, lo que daba cuenta de su supuesta toxicidad. De acuerdo a estos relatos, cuando la campana era activada, tenía un radio de acción de 150 a 200 metros, dentro de los cuales se formaban cristales sobre los tejidos celulares animales, la sangre se gelificaba y separaba, mientras que las plantas se descomponían en una sustancia similar a la grasa. Supuestamente, durante el desarrollo del peligroso artefacto, 5 de los 7 científicos que originalmente trabajaban en el proyecto murieron debido a estos efectos. Las pruebas habrían sido llevadas donde hoy se encuentran las ruinas de una estructura de hormigón apodada El Heng, en las cercanías de la mina Wenceslas, a unos 3 kilómetros al sureste del principal complejo Sokolek de las obras subterráneas del proyecto RISE, el cual también pudo haber servido como una plataforma de pruebas para un experimento sobre propulsión antigravitatoria generada con la campana. Otros relatos lo ubicaban en una instalación cerca de la frontera checa, custodiada por las SS. La mayoría de los historiadores aceptados por la Academia consideran que los dichos vinculados a la campana son solo habladurías, ya que aparece en muy poca documentación oficial de los tiempos de la guerra. Nunca se ha producido ningún plano confirmado, ni referencia oficial, aparte de anécdotas dispersas. No obstante, se especula que fragmentos de proyectos de investigación reales podrían haberse distorsionado con el tiempo. Si está bastante aceptado que los nazis experimentaron en campos como la propulsión y la física de partículas, a menudo dispersos en múltiples laboratorios secretos, pero a pesar del atractivo escalofriante de la historia, es posible que Die Glocke sencillamente sea una creación que condensa distintos esfuerzos tecnológicos separados en una sola historia fantástico. Lo cierto es que la duda persiste hasta el día de hoy, y muchos aficionados a las conspiraciones y la teoría ovni creen que Die Glocke era parte de un proyecto ultrasecreto que intentaba crear platillos voladores capaces de escapar de una tierra devastada por la guerra. Pero si eso es cierto, ¿por qué fue abandonado? ¿Hubo un accidente o sucedió algo aún más siniestro? Cuéntanos en los comentarios. El primer avión invisible de la historia, el Horten Ho 229 de la Luftwaffe. Entre los descubrimientos más curiosos de la investigación de la aviación nazi, el Horten Ho 229 se erige como una reliquia inquietantemente futurista de la Segunda Guerra Mundial. Creada por los hermanos Horten, esta nave con forma de ala volante y con propulsión jet ofrecía un diseño radical que reducía la sección transversal del radar, lo cual presagiaba inquietantemente el desarrollo de los bombarderos furtivos modernos. Los prototipos completados se sometieron a pruebas de vuelo que mostraron una aerodinámica tan avanzada que podría rivalizar con los conceptos utilizados más tarde en aviones contemporáneos, como el bombardero B-2 Espíritu, aunque el Ho 229 estaba construido principalmente de madera contrachapada y otros compuestos ligeros. La forma aerodinámica del Ho 229 tenía como objetivo minimizar la resistencia y alcanzar altas velocidades, aprovechando sus motores a reacción duales. La Luftwaffe vio un gran potencial en un cazabombardero rápido que podría superar a los aviones aliados. El Horten Ho 229 era un avión monoplaza de 7,4 metros de largo y con una envergadura de 16,8 metros. Su forma de planeador hacía que el alto en su morro fuera de tan solo 2,81 metros con una cabina de 1 metro de alto. Al tratarse de un ala volante, su superficie alar era de 50,2 metros. Vacío, el Ho 229 pesaba 4.600 kilogramos, a los que se sumaban 1.700 kilogramos de combustible que habilitaba un rango operacional máximo de 1.900 kilómetros. Esto también sucedía con la carga de bombas, que era de hasta 2.000 kilogramos.
lo cual superaba las expectativas del jefe de las Luftwaffe. Completamente cargado, el Jo-229 podía llegar a pesar 8.100 kilogramos. Toda esta masa bruta debía volar a una velocidad cercana a los 1.000 kilómetros por hora. Lo cierto es que los hermanos Horten no lograron alcanzar este número, pero llegaron bastante cerca. La planta motriz estaba compuesta de 2 motores Junker Jumo 04B Turbojet, que le brindó al avión una velocidad máxima de 960 km por hora, con una velocidad crucero de 900 km por hora, con un techo de vuelo de 15.000 metros. Además de las bombas típicas de la época, el Jo-229 contaba con 2 cañones MK-108 de 30 milímetros. El primer test de esta Wunderwaffe aérea sucedió el 1 de marzo de 1944. La prueba fue relativamente exitosa, aunque el diseño presentó algunos problemas que dificultaron la tarea del piloto. Además de madera, se utilizaron aleaciones de metal ligeras para evitar la resistencia del viento, al mismo tiempo que mejorar su indetectabilidad frente a los radares. El 2 de febrero de 1945 se probó lo que sería la versión definitiva del Jo-229, pero la tragedia golpeó al prototipo. Uno de los motores se detuvo en pleno vuelo, y el piloto debió realizar una maniobra milagrosa para salvar su vida y la aeronave. Pese a esto, el desarrollo continuó. Los aliados golpeaban a las puertas de Berlín y los nazis buscaban un arma salvadora. Pero nunca llegó. El Horten Jo-229 jamás abandonó los hangares para unirse a la lucha. El régimen de Hitler cayó antes. En 1945, los aliados hallaron el Jo-229, que fue capturado dentro de la Operación Paperclip, un esfuerzo de Occidente por aprovechar la tecnología desarrollada por los nazis, así como a sus mejores ingenieros y científicos. El prototipo viajó a Inglaterra y luego a Estados Unidos, donde encontró su hogar entre el Museo Smithsoniano y los talleres de Northrop Grumman, la empresa creadora del B-2 Spirit, un bombardero estratégico e indetectable que ha logrado capturar la esencia del Horten Jo-229. Hasta el día de hoy, los norteamericanos continúan investigando el desarrollo de los hermanos Horten, que, si bien nunca llegó a ver la luz, resultó ser un aporte fundamental para la tecnología militar aérea de Estados Unidos. El vientre de la bestia, el macabro laboratorio de misiles de Peenemünde. La remota zona costera de Peenemünde, en el norte de Alemania, fue un centro de pruebas para algunos de los programas de armas más ambiciosos de la guerra, dirigidos por Wernher von Braun y otros ingenieros nazis notables. La instalación produjo la bomba voladora Quinto I y el cohete Quinto II, ambos considerados maravillas terribles del desarrollo temprano de cohetes y misiles, y estaban concebidos como armas de venganza, destinadas a atacar a Gran Bretaña como retaliación por los bombardeos contra Berlín y más tarde a otros objetivos para romper la moral de los aliados. La bomba voladora Quinto I era un misil primitivo con propulsión de chorro, que tenía la forma de un pequeño avión sin piloto y que a menudo era detectado por su distintivo zumbido. Se podría decir que es el abuelo de los drones explosivos actuales. Por su parte, el cohete Quinto II fue el primer misil balístico de largo alcance del mundo, el cual, pese a que aún no contaba con la posibilidad de cargar cabezas nucleares, tenía un rango extremadamente grande, llegaba sin previo aviso y era capaz de destruir grandes porciones de territorio de un solo golpe. Aunque estas armas causaron un daño masivo y pánico generalizado en Inglaterra, su impacto estratégico general estuvo limitado por el despliegue tardío y las dificultades industriales del final de la guerra, que impidieron fabricarlas de manera masiva. No obstante, el desarrollo en Peenemünde sentó las bases para futuras exploraciones espaciales y muchos científicos fueron absorbidos por los EEUU, o la Unión Soviética después de la guerra, en la ya mencionada Operación Paperclip. En agosto de 1943, los bombarderos británicos llevaron a cabo la Operación Hydra teniendo como objetivo las instalaciones en Peenemünde, con el objetivo de interrumpir la investigación y la producción de todas las bombas y los misiles que se producían en la macabra factoría nazi. Los ataques aniquilaron el complejo, matando a personal clave y retrasando los programas de cohetes, aunque esto fue de manera momentánea.
Lo cierto es que los nazis aún estaban bien organizados y bajo la dirección de von Braun, las pruebas y los desarrollos balísticos continuaron en otros laboratorios ocultos. Después de la rendición de Alemania, los equipos aliados lanzaron una enorme redada sobre Peenemünde y lograron apoderarse de documentos, piezas tecnológicas y varios cohetes enteros. El análisis del sitio reveló que se habían logrado varios desarrollos relacionados a las técnicas avanzadas para sistemas de propulsión y guía de misiles balísticos, algo que luego sería aprovechado por los norteamericanos y los soviéticos en sus propios programas armamentísticos durante la Guerra Fría. Aún hoy, secciones enteras del campo de pruebas permanecen salpicadas de restos de hormigón, testigos silenciosos de una carrera que convirtió brevemente a Alemania en pionera en la tecnología de cohetes. Los gigantes dormidos. Las impresionantes fortificaciones nazis en las islas del Canal. Cuando Alemania ocupó las islas del Canal en 1940, estas se convirtieron en el único territorio británico capturado por los nazis durante la guerra. Hitler declaró las islas como un bastión estratégico y dio la orden para la construcción de formidables defensas, que incluyeron emplazamientos de armas costeras, torres de radar y búnkeres subterráneos. Rápidamente, distintos bastiones de hormigón surgieron en Guernsey, Jersey, Alderney y los islotes más pequeños. Al principio, los alemanes decidieron ser benevolentes con la población no judía de las islas y reclutaron trabajadores locales para construir carreteras y puestos estratégicos. Sin embargo, a medida que la guerra avanzaba, la relación con los isleños se fue deteriorando, por lo que las SS decidieron abrir campos de trabajo forzados, que incluyeron judíos y prisioneros tanto locales como traídos desde Ucrania, y más tarde soviéticos. Miles de prisioneros, llevados desde los campos de trabajo forzados en la Europa continental, se dedicaron arduamente a la brutal tarea de completar terribles fortificaciones, que incluían intrincadas redes de túneles y torres reforzadas, construidas en afloramientos rocosos. Algunos búnkeres ocultaban almacenes llenos de municiones, armamento, equipos y suministros para resistir durante mucho tiempo los posibles asedios que podían llegar desde el Reino Unido. Dentro del plan Muro del Atlántico, los nazis erigieron altas torres de hormigón con nidos de ametralladoras y cañones. Guarnecidas con miles de soldados, las islas permanecieron bajo control alemán, incluso un tiempo después de que la Francia continental fuera liberada. A finales de 1944, la fortaleza se había convertido en un puesto avanzado de alta optimización, pero había quedado acorralada frente a la pinza de los aliados y completamente aislada de las líneas de suministro regulares. A medida que los recursos menguaban, los oficiales y soldados nazis comenzaron a sellar búnkeres y puestos de control, mientras se replegaban en las zonas más fortificadas, esperando la inminente invasión de los enemigos. Cuando las islas fueron liberadas en mayo de 1945, días después de la capitulación oficial de Alemania, los soldados aliados descubrieron complejos subterráneos enteros. Luego de capturar a todos los soldados alemanes en las islas, los aliados abrieron todos los búnkeres, fortalezas, almacenes y bóvedas, y descubrieron que las fuerzas de ocupación tenían un margen muy escaso de suministros, aunque estaban bien armados. Considerando que el esfuerzo dañaría la isla, las autoridades aliadas decidieron sellar los túneles, pero no destruyeron la mayoría de las fortificaciones, dejando muchos búnkeres y torres intactas. Hoy en día, algunas se han conservado o convertido en museos, lo que ilustra hasta qué punto los ocupantes convirtieron estas pintorescas islas en posiciones defensivas. El robo estratégico de los nazis. Las bóvedas de Frankfurt. Más allá de las obras de arte famosas, los nazis también confiscaron posesiones personales, especialmente artículos pertenecientes a familias judías que habían sido asesinadas o llevadas a campos de concentración. Cuando los aliados peinaron Frankfurt, luego de conquistar la ciudad, se confiscaron grandes cantidades de objetos de valor que habían sido robados o literalmente arrancados de millones de víctimas, a través de la violencia física o injustas leyes discriminatorias de expropiación de bienes. En las etapas finales de la guerra,
Estos artículos se reunieron y ocultaron en edificios o sitios de almacenamiento subterráneos para evitar que cayeran en manos de los aliados, aunque la gran mayoría fueron encontrados de forma inmediata. Cuando las fuerzas estadounidenses entraron en la ciudad, las unidades de inteligencia se concentraron en descubrir cajas de joyas, oro y artefactos culturales y registraron fábricas abandonadas, sótanos y bóvedas debajo de instituciones financieras. En un caso, descubrieron una piscina llena de anillos de boda, empastes de dientes de oro y otros efectos personales, sustraídos por la fuerza a personas deportadas. Estos macabros hallazgos pusieron de relieve el alcance del robo sistemático que enriqueció a los funcionarios nazis y financió parte del esfuerzo bélico de Hitler. La buena vida que gozaban los alemanes se había conseguido con la sangre de millones de civiles. Después de catalogar estos materiales, las autoridades aliadas iniciaron esfuerzos para devolverlos a sus legítimos propietarios. Aunque el proceso resultó desalentador, ya que muchos registros fueron destruidos o falsificados. Si bien se crearon comisiones dedicadas a reubicar estos objetos de valor, el hecho de que fueran resultado del exterminio sistemático hicieron que tener una lista de herederos legítimos fuera prácticamente imposible. Aquellos bienes confiscados durante la preguerra aparecían en registros vagos, carentes de información y que normalmente se preocupaban más por datar el valor de las piezas que sus propietarios originales. Por otra parte, los objetos que fueron robados durante los años más brutales del nazismo ni siquiera estaban registrados y simplemente se acumulaban en cajas anónimas que demostraban la profunda deshumanización que sufrían las víctimas. Los sobrevivientes de la persecución lucharon por demostrar la propiedad décadas después y, aún así, algunos artículos recuperados no fueron reclamados porque familias enteras habían muerto, lo que llevó a que fueran destinados a consorcios u organizaciones no gubernamentales dedicadas a cuidar el patrimonio judío robado durante la guerra. El Nido del Águila, la fortaleza más alta del nazismo. En los Alpes bávaros se encuentra un edificio conocido como el Nido del Águila, una mezcla de mansión pequeña y fortaleza construida como regalo de cumpleaños número 50 para Hitler. Ubicada en la cima de una montaña sobre Berchtesgaden, la estructura llamada oficialmente Kehlsteinhaus sirvió como lugar de retiro y encuentro para los líderes nazis. Debido a su gran elevación, se construyó una elaborada carretera que culmina en un túnel de piedra, que conduce a un ascensor muy lujoso de bronce pulido, adornado con espejos venecianos y cuero en tonos verdes. Este gran carro se eleva por 134 metros directamente hacia el edificio. En los últimos enfrentamientos de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas aliadas avanzaron hacia el sur de Alemania, esperando que la zona se convirtiera en un último bastión de resistencia. A pesar de su imponente apariencia, el Nido del Águila fue tomado sin grandes inconvenientes. En los alrededores de Obersalzberg, complejos de villas y búnkeres bombardeados revelaron documentos personales, material de propaganda y algunos bienes saqueados. Los soldados recorrieron habitaciones lujosamente decoradas y descubrieron cómo las figuras más importantes se relajaban con relativa comodidad incluso cuando su régimen colapsaba. En años posteriores, el edificio fue utilizado primero por el ejército estadounidense, que instaló oficinas en distintas partes del sitio, para luego devolverlo a la administración alemana. Hoy en día, el Nido del Águila funciona como atracción turística con una vista panorámica que se extiende a través de los valles alpinos, a la cual se accede a través del histórico ascensor que supiera llevar a Hitler a su casa de descanso. En el corazón de las montañas, los suministros secretos en el macizo del Harz. En las últimas etapas de la guerra, Alemania se veía acorralada por el avance de la Unión Soviética, que llegaba como una ola roja desde el este, aplastando todas las instalaciones armamentísticas de los nazis en el frente oriental. Por eso la cúpula militar nazi consideró necesario trasladar las instalaciones de producción a la clandestinidad, al mismo tiempo que reforzaron las defensas para protegerlas de los ataques aéreos aliados. Uno de esos sitios surgió en las montañas Harz, donde miles de prisioneros vivieron sus últimos días en campos de trabajo forzados subterráneos, cavando túneles para convertirlos en improvisadas fábricas de armas.
Las líneas ferroviarias se extendieron hasta lo más profundo de estos complejos ocultos, lo que permitió el transporte discreto de las materias primas. Sin embargo, los trenes no siempre podían satisfacer la demanda, y para finales de la guerra los nazis obligaban a los trabajadores a subir la materia prima con mulas por la montaña. Estas fábricas producían armas pequeñas, piezas de tanques y municiones, operando lejos de miradas indiscretas. También se halló evidencia de que Wernher von Braun planeaba extender la fabricación de misiles V-1 y V-2 en el sitio, aunque solo se encontraron los planos. Cuando las fuerzas estadounidenses llegaron en abril de 1945, capturaron talleres subterráneos enteros, maquinaria abandonada, armas a medio montar y reservas de municiones cubrían los pasillos. Los investigadores concluyeron que las intensas campañas de bombardeos obligaron al cambio a estas plantas subterráneas donde la ventilación, la iluminación y el alojamiento de los trabajadores eran a menudo improvisados. Los planificadores priorizaron mantener el flujo de producción antes que garantizar condiciones de trabajo seguras, lo que llevó a los prisioneros a pasar penurias brutales y culminó con la muerte de entre 10.000 y 20.000 trabajadores forzados. Algunos túneles albergaban prototipos avanzados, pero muchos eran simples ampliaciones de líneas de producción existentes. La captura del Harz también significó una mancha siniestra para el ejército de los Estados Unidos, ya que algunas divisiones, al avanzar por las montañas, decidieron fusilar a grandes grupos de trabajadores que transportaban materia prima. Luego se comprobó que muchos de estos trabajadores eran prisioneros de las SS, que vivían en los macabros campos de la zona. Algunos soldados fueron juzgados por estos crímenes. A lo largo de los años, los gobiernos locales encontraron restos de bombas y productos químicos peligrosos y varias veces se debió rastrillar la zona en busca de minas ocultas y otras amenazas para la vida de los civiles. Al día de hoy, los pasajes sumergidos todavía presentan peligros con inestabilidad estructural y posibles artefactos explosivos sin detonar. Los túneles de las montañas Harz son una clara evidencia de la convicción y locura del Reich frente a sus planes expansionistas. La desesperación final. Mittelberg, los frustrados túneles de Turingia. Cuando la inteligencia aliada detectó señales de proyectos ocultos en el centro de Alemania, se centraron en las colinas boscosas de Turingia. Los informes indicaron un extenso sistema de túneles y cámaras construidos para fines no revelados. Pocos se imaginaban los aliados que estaban observando la existencia de Mittelberg, lo que pensaba ser el último refugio desesperado de Hitler y alto mando nazi fuera de Berlín. Aunque hoy se lo conoce como Mittelberg, el gran complejo subterráneo estaba compuesto por distintas instalaciones con nombres en clave y que habían sido cavados cerca de ciudades como Jonastal, para luego unirse a través de una compleja red de túneles de distintos diámetros. La mayor parte de la obra fue realizada por prisioneros obligados a excavar terrenos rocosos que, en la mente de los oficiales de las SS, se convertirían en centros de mando, oficinas administrativas y almacenes de recursos. En algunos casos, las estructuras más completas mostraban un alto nivel de sofisticación. Se accedía a través de escotillas herméticas hacia la superficie, tenían sistemas de ventilación complejos, e incluso contaban con paredes revestidas contra radiación y bombas. Esto llevó a varios historiadores a plantearse la posibilidad de que en ciertas áreas de Mittelberg se hubieran llevado adelante investigaciones nucleares o de misiles, pero lo cierto es que nunca se encontró evidencia física que respaldara esta hipótesis. Las tropas estadounidenses y soviéticas que llegaron en 1945 realizaron estudios a gran escala de estos sitios que peinaron completamente, sin dejar un rincón por descubrir. En general, encontraron pasillos incompletos, estructuras parcialmente instaladas, pozos de ventilación y, ocasionalmente, maquinaria pesada. La documentación sobre planes futuros era escasa y los funcionarios alemanes capturados proporcionaban declaraciones vagas o contradictorias. Luego de que las fuerzas de ocupación extrajeran cualquier cosa de valor de los túneles, se restringió el acceso a Mittelberg. Al fin y al cabo, la mayor parte estaba a medio hacer y el peligro de derrumbe era constante. En las décadas siguientes, historiadores y exploradores locales volvieron a visitar estas redes subterráneas
y descubrieron restos de materiales de construcción y diagramas estructurales. Algunas entradas de los túneles se habían derrumbado y otras fueron selladas por las autoridades. Realmente el objetivo final de esta inmensa red de complejos subterráneos continúa siendo objeto de debate entre historiadores e investigadores, ya que los diseños de las cámaras, así como sus posiciones estratégicas, señalan que podrían ser utilizadas tanto para establecer un cuartel general, similar al Führerbunker, como para fabricar armas, como sucedió en las montañas Harz. Sin embargo, el gasto de recursos en estos túneles reforzados señaló la desesperación del régimen, que movilizó a miles de trabajadores para crear escondites que finalmente nunca alcanzaron su pleno funcionamiento antes de la derrota. La extensión de Mittelberg. La infame fábrica de armas de Mittelbau-Dora, ubicado en la región de Harz, era un notorio complejo de campos de concentración, diseñado específicamente para la producción secreta de armamento. Debajo de los brutales barracones y las cámaras de gas, existía una red de túneles intermedios que conectaba con Mittelberg, pero, a diferencia de ese enorme complejo cuyo objetivo es desconocido, en Mittelbau-Dora se montó una infame fábrica de cohetes UP-2, que empleaba a los judíos como mano de obra, en condiciones de trabajo infrahumanas. Los turnos duraban largas horas, la alimentación era terriblemente escasa y la atención médica inexistente. Debido a que trabajaban con químicos peligrosos y maquinaria pesada, las catacumbas estaban llenas de polvo y vapores mortales, lo que planteaba riesgos letales para los detenidos. Si bien el número de víctimas fatales es desconocido, se cree que más de 20.000 personas murieron construyendo misiles en los túneles de Mittelbau-Dora. Cuando las fuerzas estadounidenses llegaron en abril de 1945, fueron testigos de un entorno diseñado para explotar el trabajo forzoso a cualquier precio. Los bancos de pruebas de cohetes parcialmente ensamblados y los dibujos técnicos abarrotaban los cavernosos pasillos. Las literas de madera, apiñadas en rincones húmedos, demostraron cómo los prisioneros vivían y morían a unos pasos de la tóxica producción en curso. Los expertos aliados se apoderaron de documentación y componentes vitales del cohete Quinte-2, que fueron enviados a los Estados Unidos para su posterior estudio. Posteriormente, las autoridades descubrieron fosas comunes en las cercanías, lo que permitió aventurar el número de víctimas causadas por las brutales cuotas de trabajo y la mínima seguridad. Los esfuerzos para desmantelar el sitio progresaron rápidamente, y las fuerzas de ocupación enviaron equipos especializados, quienes colaboraron con los habitantes locales, los cuales sabían que allí sucedía algo extraño, ya que escuchaban explosiones diarias que resonaban en las colinas. Más tarde se enteraron de que se trataba de los motores de los cohetes al encenderse durante las pruebas de vuelo. Si bien gran parte de la infraestructura de Mittelbau-Dora fue sellada o demolida, algunas secciones del sistema de túneles siguen siendo accesibles con fines educativos. Ladrones de poca monta. La patética Operación Bernhard para falsificar billetes británicos. La Operación Bernhard fue un plan audaz y bastante patético, diseñado por la inteligencia alemana para inundar la economía británica con billetes falsificados. Lanzado en 1942, el Reich organizó una fuerza compuesta de técnicos impresores, grabadores de moneda y prisioneros de campos de concentración con alguna experiencia en imprenta para producir falsificaciones casi perfectas de billetes de libras británicas. Este dinero fraudulento tenía como objetivo devaluar la moneda británica, alterando la estabilidad financiera del país. La operación se trasladó varias veces y finalmente se instaló en el campo de concentración de Sachsenhausen, ubicado en las afueras de Berlín. Bajo el más riguroso secreto, los prisioneros trabajaban día y noche con planchas especializadas, papel y tintas de alta calidad, para emitir miles y miles de billetes falsificados. Lo impresionante es que el producto final fue sorprendentemente auténtico, hasta el punto de que muchos billetes entraron en circulación con éxito. Esto motivó al Reich a profundizar en el curioso plan, y para 1945 se habían impreso millones de libras en moneda falsificada. Cuando los aliados liberaron Sachsenhausen,
El personal de las SS intentó ocultar o destruir el equipo de impresión. Algunos billetes falsificados fueron arrojados a lagos remotos o transportados a diferentes sitios. Desde Alemania se enviaron a Suiza 400 millones de libras falsas, lo que para entonces era mucho dinero. Después de la guerra, los investigadores descubrieron escondites cargados de billetes falsos, planchas de impresión e incluso registros administrativos, en los cuales se habían documentado los detalles de producción y se mantenía la contaduría del plan, como si se tratara de una casa de la moneda no oficial. Gracias a estas evidencias, los aliados pudieron denunciar estas actividades, mostrando cómo Alemania intentó un sabotaje financiero, además de la guerra convencional. Los billetes descubiertos en lagos austriacos y camiones abandonados ofrecían pruebas tangibles de una empresa que combinaba astucia artesanal con trabajo forzado. La Operación Bernhard pasó a la historia como uno de los planes militares más bizarros de todos los tiempos, aunque su éxito es discutido incluso el día de hoy. El Führerbunker de Berlín, la última morada de Hitler. La última entrada entre los secretos más escalofriantes de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial nos lleva bajo las calles en ruinas de Berlín hasta el Führerbunker, el refugio subterráneo utilizado por Hitler y su círculo íntimo durante sus horas finales. Encargado por la cúpula nazi a la compañía Hochtief AG, este complejo subterráneo de 28 habitaciones estaba pensado para alojar a Hitler y a un reducido número de confidentes durante poco tiempo, tratándose más de un refugio antiaéreo que de una verdadera residencia. La construcción progresó rápidamente bajo la dirección del arquitecto Karl Pippenburg, con cientos de obreros trabajando noche y día en 3 turnos de 8 horas, terminando el trabajo en pocos meses. Entre 1936 y 1944 se completó por etapas la estructura que conectaba arriba con el antiguo Reichstag, la Cancillería alemana, a través de pasillos reforzados. A principios de 1945, mientras la artillería soviética atacaba la ciudad, las figuras del centro se retiraron a esta confinada madriguera de habitaciones de hormigón. En el interior, los funcionarios elaboraron estrategias y difundieron mapas de propaganda en las paredes, rastreando divisiones inexistentes. Los generales entregaron informes sombríos a los líderes, cada vez más desconectados de la realidad. Durante la batalla de Berlín, el búnker sufrió continuos bombardeos. Aunque permaneció prácticamente intacto, la muerte, la desesperación y las órdenes finales definieron la atmósfera. A finales de abril, Hitler y Eva Braun se casaron en una pequeña ceremonia, horas antes de poner fin a sus vidas. Un grupo de soldados sacó los cuerpos del Führer y de su mujer del búnker y los quemó en el patio de la Cancillería. Días después, otros personajes destacados siguieron a Hitler, destruyendo previamente archivos y efectos personales. Cuando las tropas soviéticas aseguraron la zona, descubrieron pasillos vacíos llenos de documentos y restos de frenéticos intentos de quemar cualquier registro de las actividades del nazismo. Durante décadas, las autoridades de la posguerra demolieron partes del búnker. Hoy en día, los restos se encuentran debajo de modernos apartamentos y espacios de estacionamiento con solo una discreta placa que indica la ubicación. Aunque el sitio atrae interés ocasional, sigue siendo en gran medida inaccesible.